oral en la causa número 4420 del año 2023, seguida contra el acusado Javier Enrique Barbalba. Se deja constancia que la presente diligencia está siendo grabada en audio y video. Acreditación de los presentes por el Ministerio Público. Adelante. Buenas tardes, señora jueza. Muy buenas tardes con todos los presentes. En representación de este Ministerio Público, Rocío Carolina Flores Rondoy, fiscal adjunta provincial de la Primera Fiscalía Corporativa San Miguel, Pueblo Libre, primer despacho, con los demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Por la defensa del actor civil, adelante. Defensa del actor civil. Buenas tardes, señora magistrada. Buenas tardes con todos los presentes. Castorina Yodale Quiroz Vázquez, defensora pública de víctimas de Lima Centro, ICAL 3553 y demás datos consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Por la defensa del acusado, adelante. Buenos días, señorita magistrada. Buenos días con toda la sala. Vicente Santibáñez Stiglitz, Colegio de Abogados 61180 y todas las demás generales ya consignadas anteriormente. Nombre y documento de identidad. Todos, Blanca Luis Valles, con beneficio 7603953. Señor Barba, igual, nombre y documento de identidad. Buenas tardes con todos, buenas tardes, señorita magistrada. Javier Enrique Barbalba, DNI 1814-1725. Especialista de audiencia, dar cuenta si existe algún escrito pendiente de atención. Buenas tardes. Para informar que de la revisión del sistema integrado judicial no habrá escritos pendientes por atender, lo que informo para los fines de ley. Continuamos entonces. Para el día de hoy se ha programado realizar el examen del acusado. Señor Barba, el día de hoy se va a realizar su examen. Son preguntas que va a realizar el Ministerio Público, la defensa del actor civil si las tuviera como su defensa, y de existir preguntas aclaratorias también lo realizará la suscrita. De no entender alguna pregunta puede solicitar la aclaración correspondiente. ¿Bien? Y asimismo de escuchar la palabra objeción, no de respuesta a la pregunta hasta que se le indique. Iniciamos entonces. Puede iniciar, doctora Flores, el interrogatorio. Ok, muchas gracias, señora magistrada. Señor Javier Enrique Barba, muy buenas tardes. Buenas tardes. Díganos, ¿a qué actividad se dedica usted actualmente? ¿Dónde? ¿Desde cuándo? Y a la fecha. Buenas tardes, soy médico ginecólogo obstetra, laboro en el Hospital Octavio Mongrut desde el año noviembre del 2008. ¿No? Ahí desempeño todas las funciones inherentes a mi actividad como ginecólogo y como obstetra, es atención de partos, operaciones, atención de consulta externa, emergencia, ¿no? Y algunas actividades educativas también. Ok, díganos, ¿cuál fue su centro laboral durante los meses de agosto y septiembre del año 2019? Hospital Octavio Mongrut. Señale, ¿qué cargo ocupó durante los meses de agosto y septiembre del 2009 al interior del Hospital Octavio Mongrut? Médico asistente en ginecología y obstetricia. Eso implica atención de partos, operaciones y todo lo mencionado anteriormente. ¿En qué horario realizaba esta labor? El horario es bastante diferente, puede ser en las mañanas, en las tardes, en las noches, dependiendo si toca guardias, son 12 horas seguidas, ¿no? O si es consultorio o alguna otra actividad administrativa, que pueden ser en promedio 6 horas diarias. Ok. Las funciones como médico asistente en ginecología y obstetricia, ¿en qué funciones realizaba en sí un médico con esta categoría? Por ejemplo, en consultorio externo, atención de las pacientes que vengan solicitando alguna consulta. En emergencia, todas las pacientes que acuden buscando a una atención por emergencia,
varían mucho, pueden ser emergencias de embarazos, pueden ser emergencias ginecológicas. A ver, se interrumpió la conexión del señor Barba. Frizó, se frizó. Y eso sería, ¿no?, lo principal, ¿no? Ya, No se ha disculpe, escuchado bien. Sí, se interrumpió. ¿Podría, Perdón. por favor, repetirnos, por favor? Consultorio externo es atención de los pacientes que llegan por alguna consulta ambulatoria. Emergencia, que son todos los casos que ameritan emergencia o urgencia, sean ginecológicas, sean obstétricas, ¿no?, problemas de embarazo, atención de pacientes que estén en labor de parto, hemorragias, sala de operaciones también, donde hay operaciones programadas, generalmente son 3 por turno, de diferente nivel de complejidad, y eso es principalmente nuestra labor. Ok. Doctor Barba, díganos respecto a su especialidad médica, ¿qué tiempo cuenta con ella? Inicié mi residencia en el año 2003, o sea, ya van a ser ahora 23 años desde que inicié esto. 23 años de la especialidad de ginecología y obstetricia nos ha indicado, ¿no? Correcto. ¿Puede precisarnos, ilustrarnos en todo caso, qué comprende esta especialidad para tener un mejor panorama, por favor? Claro. Esta especialidad se encarga de ver desde casi todos los problemas inherentes a una mujer, ¿no? Desde la infancia, pasando por la adolescencia, ¿no? Problemas de menstruación, dolor pélvico, cuando llegan a la edad fértil, generalmente los embarazos, ¿no? Principalmente los embarazos, ¿no? Cuando están en una edad ya mayor, dejan de menstruar, también tenemos todos los problemas que tienen que ver con menopausia, problemas que también tengan que ver con operaciones distintas por enfermedades netamente de la mujer, ¿no? Y obviamente en el caso obstétrico también vemos, pues, ¿no?, todo lo que es inherente al feto, ¿no?, hasta que nazca. Ok. Ya, ok. Señor Barba, díganos, ¿usted conoce a las personas de Lani Ruiz Valles, Claudio César Abadia Serpa y el menor Joaquín Abadia Ruiz? Solamente cuando los atendí. No tenemos ningún vínculo de amistad, de enemistad, cualquiera, ¿no? Es solamente la atención que les di en las oportunidades que acudieron a emergencia. ¿A quién acudió inicialmente? La señora Lani Bárbara. A la señora Lani, ok. ¿En cuántas oportunidades usted durante los meses de agosto y septiembre de 2019 atendió a la señora Lani Bárbara Ruiz Valles en el Hospital Octavio Monroe? 2 oportunidades. ¿Recuerda las fechas? No la recuerdo, sé que una fue previa antes de su hospitalización y la segunda sí fue cuando ya estaba en labor de parto, ¿no? Ya en el exclusivo. Ok, díganos, ¿qué tipo de atención médica le prestó usted a la señora Lani Ruiz Valles en la primera oportunidad? En la primera oportunidad era referida porque le habían encontrado poco líquido amniótico, ¿no? Se realizó una nueva medición. Cabe mencionar que el líquido amniótico obviamente es un índice variable porque tiene que ver con la producción de orina del feto, ¿no? Si el feto orina, obviamente va a haber más líquido, si el feto no orina hay menos líquido. En el momento de mi atención, según los parámetros que yo revisé, haciendo la ecografía, estaba dentro de un límite normal. Díganos, ¿qué exámenes usted practicó a la paciente Lani Ruiz Valles para precisar lo que ha manifestado? ¿Solo la ecografía? Así es. Díganos, ¿y cuándo fue la segunda oportunidad en que usted atendió a la señora? En la segunda oportunidad yo me encontraba como médico de centro obstétrico, quiere decir netamente para atención de parto, visita médica, ¿no? ¿Recuerda la fecha? Si no me equivoco fue el 19 de septiembre, si es que no me equivoco. Okay. Ya. Entonces me dijo usted que en la segunda oportunidad que atendió a la señora Lani, ¿por qué motivo fue? Ya estaba en trabajo de parto, ¿no? Ya se me había informado que al inicio de mi guardia estaba en 7 de dilatación
y luego me llaman a eso de las 10 de la noche informándome que ya había completado, es decir, que su dilatación estaba en 10. Ok. El parto en sí ha sido el día 10 de septiembre de 10 de 2019, para que pueda Ujú. tener una foto. Ok. Díganos, el 10 de septiembre, ¿usted a qué hora inició su turno en el Hospital Mongrut? 8 de la noche. A las 8 de la noche. Ujú. Ok. Antes de atender a la señora Lani, ¿usted atendió a otra paciente? Sí, hubo un parto anterior y aparte habían otras labores que realizar, sobre todo no pacientes que hay que evaluar del área ginecológica, posoperadas, que tengan algún tipo de molestia, dolor, ¿no? Igual verlas, ¿no? Ver que todo está evolucionando bien. Esas son otras áreas, ¿no? Disculpe, ¿qué tipo de parto atendió previamente? En un parto normal, ¿no? Un Estuve parto supervisando. Yo no lo atendí la obstetricia. estuvo supervisando. Ujú. Ok. ¿A qué hora empezó el trabajo de parto de la señora Lani Ruiz Valles el día 10 de septiembre de 2019? No tengo claro el dato, me parece de que fue ya temprano, porque ella la hospitalizan por tener poco líquido, ¿no? Al tener poco líquido, lo que se hace es, obviamente, inducir un parto de ser necesario. Se le hacen unas pruebas para garantizar de que el bebé esté en óptimas condiciones, ¿no? Son unas pruebas que se llaman monitoreo fetal, ¿no? Se colocan unas bandas en el abdomen con unos electrodos especiales que registran cómo van las contracciones uterinas y cómo van los latidos cardíacos fetales. Y si las contracciones uterinas causan algún problema en los latidos cardíacos fetales, ¿no? Estas pruebas resultaron completamente normales, por los cuales mis colegas optan por darle una chance vaginal. Quiere decir de que el parto estaba con buenas opciones de salir, de que se concluya como un parto normal. Ok. Díganos, ¿usted antes de atender a la señora Lani Ruiz Valles leyó su historia clínica? Claro, por supuesto, tenemos un informe previo, ¿no? ¿Cuál era el diagnóstico que ella presentaba al momento o momentos antes de que sea inducido a parto? De una gestante a término que presentaba una infección urinaria y el oligohidramnios, ¿no? En el momento que se me informa estaba en 7 de dilatación. Ok. Díganos, ¿usted pudo advertir factores de alto riesgo en la salud de la señora Lani Ruiz No, Valles? no estaban consignados en la historia clínicas previas y obviamente no era ninguna paciente de riesgo, ¿no? Era una paciente catalogada de bajo riesgo. Perdón, de alto riesgo por el oligohidramnios, pero sin ningún otro factor concomitante, ¿no? ¿Cuál fue el diagnóstico y la indicación señalada por el médico tratante que lo presidió en la atención a la señora Lani Ruiz? Una gestante a término con infección urinaria en tratamiento y con oligohidramnios. Y en un trabajo de parto fase activo, ya con 7 de dilatación. Ok. A ver. En la historia de la señora Lani Bárbara Ruiz Valles, ¿se había prescrito que el embarazo o su embarazo debía ser culminado por cesárea? No, no estaba contemplada esa posibilidad. Lo que estaba indicado eran lo que se denomina en medicina expectativa armada. ¿Qué significa esto? Yo, ante una paciente que eventualmente podría terminar en una cesárea, pido los exámenes preoperatorios previamente para así ganar tiempo y no estar en última hora ante una emergencia corriendo y entrando quizás inclusive sin exámenes médicos, ¿no? Siempre son necesarios y se piden como una rutina, ya de que la paciente presentaba el factor de oligohidramnios, el cual obviamente ya la catalogaba como una paciente de alto riesgo. Sin embargo, como vuelvo a repetir, los demás parámetros estaban completamente normales, ¿no? Pedir exámenes preoperatorios no significa que voy a operar necesariamente a la paciente, es simplemente una medida preventiva. Ok. Díganos, ¿y cuál fue la indicación médica que usted como médico tratante prescribió a la señora Lani Ruiz el día 10 de septiembre? Que continúe su trabajo de parto normal, como lo venía haciendo. ¿Quién estuvo a cargo del parto de la señora Lani Bárbara Ruiz? La obstetricia en un inicio y me llama a mí para poder asistirla también, ¿no? Como era un parto normal, ¿no? Que no presentaba ninguna alteración, usualmente lo manejan las obstetricias, ¿no? Ok. ¿Cuál es el procedimiento que llevó usted a cabo a fin de realizar el parto a la señora Lani Bárbara Ruiz?
Cuando se me llama, obviamente la cabeza del bebé ya estaba en vagina, ¿ok? Entonces, la señora, lamentablemente, se encontraba en una situación de que ya no podía colaborar, estaba agotada, ¿no? Las contracciones que tenía no eran sostenidas, ¿no? Al no tener contracciones sostenidas, la cabeza se queda estancada, no termina de salir. Entonces, ante esa eventualidad, ante el riesgo de que pueda haber algún sufrimiento fetal, ante el riesgo de que pueda haber un desenlace fatal en el bebé, es que se procede a practicar una variante de la maniobra de Christeller para facilitar la expulsión de la cabeza fetal. Ok. ¿Puede explicarnos, doctor, ya que ha hecho mención a la maniobra de Christeller, qué es la maniobra de Christeller, por favor? Claro, para esto, la maniobra de Christeller original no es la aplicada. La maniobra de Christeller original es obviamente aplicando una presión directa en el fondo uterino con las manos, ¿no? Es aplicando toda la fuerza que se pueda. La variante que se hizo fue con el antebrazo, ¿ok? Sobre, obviamente, el fondo uterino. En el fondo uterino no se encuentran las partes fetales, ¿no? No está la cabeza, obviamente la cabeza está en la parte vaginal. La presión se hace a la altura del ombligo para ser más claro, ¿no? Más o menos va por ahí. Y es ayudar a la contracción, ¿no? No se hace si es que la paciente no tiene una contracción. Cuando la paciente tiene la contracción, se aplica la maniobra con la finalidad de aumentar esa contractibilidad y facilitar la expulsión de la cabeza fetal. Ok, doctor Barba, díganos, ¿usted explicó a la señora Lani Ruiz Valle los riesgos de practicar esta maniobra de Christeller? Ante la emergencia, no. No. ¿Por qué motivo decidió realizar la maniobra de Christeller en el parto de la señora Lani Ruiz Valles? Como dije anteriormente, la paciente estaba agotada, no colaboraba con pujar adecuadamente. La cabeza fetal ya se encontraba en un estadio en el cual no podía ser revertida sin causar daños, ¿no? Uno podría pensar, bueno, agarro, meto la mano y trato de meter la cabeza del bebé nuevamente hacia el útero. Pero hacer esa maniobra obviamente tiene mayores riesgos que practicar una maniobra, una variante de la maniobra, ¿no? Con todas las medidas y con toda la seguridad y la experiencia que tengo en estos más de 23 años, ¿no? Lamentablemente en mi hospital no contamos con ningún otro medio de poder facilitar la expulsión de la cabeza, sea un forceps, sea un vacuum, que es como una aspiradora que se coloca en la cabeza fetal para poder facilitar la salida. Lamentablemente, al no contar con ninguno de este instrumental, lo único que quedaba para hacer ante la eventualidad de, como le digo, un desenlace fatal del bebé, era aplicar en forma racional la variante de la maniobra de Christeller. Ok. Doctor Barba, díganos, ¿usted con la maniobra de Christeller logró expulsar el feto? Sí, en la segunda vez, ¿no? La primera no fue infructuosa, la segunda vez ya se logró la expulsión del bebé. A ver. Díganos, la variante. por favor, estamos en pleno interrogatorio. A ver, díganos, antes de esto, doctora, disculpe, se nos ha dado un tiempo de 1 hora, vamos a proseguir, va a haber un corto para tener un tiempo también nosotros y poder seguir al tema del interrogatorio. Como se sabe, el tiempo de audiencias es de 1 hora. Ya, entonces... no concluye, en otra fecha terminamos. Bien. Ok, doctora, voy a avanzar entonces unas preguntas más, porque tengo varias todavía preguntas para señalarle al doctor. Díganos, doctor Barba, al momento del parto de la señora Lani Ruiz, ¿usted solicitó la presencia de otros profesionales de la salud que lo acompañaran en el momento del parto? Sí, para que reciba el bebé, ¿no? Sobre todo para eso. Ya. Antes de que naciera el niño, ¿usted solicitó la presencia de algún otro profesional de la salud? No. Antes de que naciera el bebé estábamos los que debemos estar, estaba la obstetriz, obviamente, pero al saber de que se iba a practicar la variante de la maniobra de Christeller, opté por llamar a mi colega, ¿no? Para que pueda estar listo para recibir al bebé, ¿no? Cuando usted se refiere a mi colega, ¿a qué persona se refiere? Si mal no recuerdo, estuvo la doctora Rosario Ramos, ¿no? Quien fue la que llamé para que ella pueda recibir al bebé, ¿no? ¿Ella qué especialidad tiene? Ginecólogo obstetra. Somos 2 ginecólogos obstetras de guardia siempre.
Dígame, ¿y qué tiempo transcurrió desde que usted atendió a la señora Alani y se produjo el alumbramiento de su menor hijo Joaquín Abadia Ruiz? A ver, el alumbramiento es la explosión de la placenta. El nacimiento del bebé no es diferente. Más o menos cuántos minutos pasaron, yo calculo que aproximadamente habrá sido entre unos 10 minutos desde que inició, desde que ya estaba ahí en sala de partos, ¿no? Ok. Díganos, ¿la señora Alani Ruiz se le practicó algún corte vaginal? Sí, como medida de ayuda se le realiza una episiotomía. ¿Qué significa esto? Para evitar de que haya algún desgarro, evitar de que pueda haber alguna lesión en la parte del ano, ¿no? Se hace un pequeño corte que se hace lateral para que la presión que se realice se vaya para ese lado y no en línea vertical, ¿no? Es una práctica que se hace en muchos partos, obviamente tomando parámetros, ¿no? Si es un perine corto, si es que es un bebé que tenga mucho peso, o si es que vamos a practicar un parto instrumentado o bien un parto difícil, ¿no? Para facilitar los tiempos. Ok, en el caso preciso, específico del parto de la señora, ¿por qué motivo se le realizó el corte a la señora Alani Ruiz? Como le digo, ¿no? Es para apurar los tiempos para la expulsión, sin que haya lesiones luego en ella, ¿no? Como un desgarro, como inclusive puede llegar unos desgarros a abrir la parte anal, ¿no? ¿Quién realizó esta sutura, este corte en la señora Alani El corte Bárbara? lo realiza la obstetriz, ¿no? La sutura la realizo después yo. ¿Me puede indicar el nombre de la obstetriz que realizó esa sutura? La obstetriz es Rosario, un ratito, se me dio ahorita el apellido. Vera, Rosario Vera. Ok. Doctora Celia, ¿continuamos? Porque tengo varias preguntas todavía. Estamos recién. Sí, continúa, doctora. Continúa. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, a ver. ¿Usted conoce a la doctora Rosario Ramos? Claro. Ha sido mi compañera de guardia durante buen tiempo. ¿Puede indicarnos si la doctora Rosario Ramos estuvo presente al momento del parto de la señora Alani Ruiz? Como lo especifiqué, sí, yo la llamé para que pueda recibir al bebé. Solamente la presencia de ella solamente fue para recibir al bebé o para algún otro acto médico adicional? No, solamente para que ella reciba al bebé, haga el corte del cordón, ¿no? Y ya pase a manos de pediatría, ¿no? Okay. A ver, seguimos entonces. ¿Qué tipo de parto se le practicó a la señora Alani Ruiz, doctor Barba? Es un parto autóxico, parto normal. Ok. Y si usted refiere que se le ha practicado un parto etóxico a la señora Rani, ¿por qué entonces se le realiza un corte vaginal? Porque es una medida preventiva, como lo especifiqué. Hacerle un corte no significa de que es un parto complicado ni nada. Es una medida preventiva para evitar desgarros. Se hace antes protocolizadamente. Ahora existe lo que se denomina parto humanizado. En el parto humanizado, ¿no? Porque cuando yo era estudiante a la paciente le ponían un enema, la rasuraban, ¿no? Y esas cosas, esas prácticas se dejaron de hacer, ¿no? Ya no se le coloca ningún enema a la paciente, ya no se le rasura y tampoco es que a todas las pacientes se le va a realizar ese corte, ¿no? Ok. Díganos, doctor Barba, ¿con qué frecuencia usted persona utiliza la técnica de cristales en situaciones similares? Únicamente cuando es extremadamente necesario. Es una medida solamente de salvación, una medida de extrema emergencia. No es una práctica rutinaria. ¿Cuáles fueron los exámenes que usted analizó que le generaron certeza de que el embarazo de la señora Alani Ruiz no debía culminar en una cesárea? Tenía latidos cardíacos fetales normales, estaba en los rangos normales de dilatación, no había ninguna demora en los tiempos esperados para que ella siga dilatando, llegó a completar su dilatación en el tiempo esperado y específicamente los latidos cardíacos fetales completamente normales. Igual ya se había estimado ecográficamente el peso del bebé que no excedía
los 3.800 gramos. Díganos, doctor Barba, ¿la maniobra de Christeller necesariamente ocasiona sufrimiento fetal? No, necesariamente no. Ok. A ver, díganos, ¿en qué momento terminó su labor, su atención médica en la paciente Bárbara Ruiz Valles en el Hospital Octavio Mongrú? Después de realizar la sutura de la episiotomía, así se denomina el corte, obviamente se dejan las indicaciones, ¿no? Y la atención inmediata del puerperio, ¿no? Donde la obstetriz es quien está revisando los signos vitales e informándonos a nosotros de cómo va la evolución de la paciente. Ok. Díganos, doctor Barba, si el parto de la señora Lani Ruiz, conforme lo que ha manifestado, fue un parto sin mayor complicación, fue un parto eutóxico, ¿no? ¿Cómo explica usted que el menor Joaquín Abadia Ruiz, al momento de nacer, haya presentado cabalgamiento de parietales, edema cerebral y un edema en el cuero cabelludo? A ver, el cabalgamiento de parietales es un fenómeno que se da en los partos, se llama molding, en inglés significa moldeamiento. Significa de que la cabeza del bebé no es un cráneo que está completamente rígido, ¿no? No es que los huesos están completamente soldados. Los huesos de la cabeza del bebé tienen algunos espacios, denominados fontanelas, ¿no? Entonces, la cabeza tiene que ir moldeándose, acomodándose a la pelvis de la madre para que pueda nacer el bebé. No es un fenómeno completamente esperable en un parto normal. Y respecto al edema cerebral y el edema en el cuero cabelludo que presentó, ¿qué explicación le da usted? El edema del cuero cabelludo se denomina caput sucedianum y es secundario a el tema del moldeamiento, ¿no? Es con las compresiones que hace el bebé sobre la pelvis. Obviamente esto puede provocar lo que se denomina el caput succedaneum, ¿no? Que es ese abombamiento en la cabeza del bebé, sin que eso signifique de que haya habido trauma obstétrico. ¿Es normal que un recién nacido presente edema cerebral, si como ha referido, se ha tratado de un parto normal, eutóxico, que no tuvo ni mayor complicación? El edema cerebral no lo podemos determinar nosotros en el momento que nace el bebé, ¿no? Es un examen que se hace ecográfico, ¿no? En el momento del nacimiento del bebé no aparentaba tener ningún problema más allá de lo mencionado, ¿no? Del caput succedaneum y del moldeamiento normal. ¿Cuál era el estado de salud que presentó el menor Joaquín Abadia Ruiz durante la atención médica, ¿no? Al momento de nacer? Durante mi atención médica, los latidos cardíacos fetales completamente normales, el líquido amniótico normal, ¿no? Claro. Esos factores, ambos, alejan la posibilidad de un sufrimiento fetal, ¿no? Lo que sucedió después ya son complicaciones netas del oligohidramnios. ¿Usted reconoce que el oligohidramnios es un factor determinante en la consecuencia del estado de salud del menor, Joaquín Abadia Ruiz? Por supuesto, no lo digo yo, lo dicen las guías de atención, ¿no? La guía de atención del recién nacido, el MINSA del 2007, en la página 36 describe muy claramente que hay factores de riesgos asociados a los oligohidramnios, compresión de cordón, parto difícil, sufrimiento fetal, ¿ok? Inclusive hasta el desenlace más fatal, ¿no? Que es la muerte fetal. Por eso hay que estar preparados, ¿no? Ok, díganos, ¿cuál era el estado de salud que presentó el menor Joaquín Abadia al momento de nacer? Al momento de nacer yo no lo atiende el pediatra. Es competencia neta de la atención inmediata al recién nacido del pediatra. No es mi competencia atender al bebé. Lo que hacemos nosotros y lo que sucedió en ese momento es que nace el bebé, se coloca en el pecho de la madre, como es lo normal, lo que está protocolizado, ¿no? Y al momento de que se dan cuenta de que no había un llanto espontáneo, empiezan la reanimación del bebé. ¿Puede usted precisarnos cuáles eran las características físicas que presentó el recién nacido Joaquín Abadia Ruiz al momento de nacer? Vuelvo a mencionar, yo no examino al bebé cuando nace, es competencia del pediatra. No, claro, no se le está pidiendo que nos señale sobre, más allá de, se le está pidiendo cuáles eran las características físicas, atendiendo que usted atendió al parto, ¿no? Que presentó el menor al nacer. No puedo determinar características físicas porque yo atiendo a un bebé, ¿no?
estoy en la parte superior de la madre, en el abdomen, haciéndole la presión, lo recibe mi colega, quien corta el cordón umbilical y lo entrega a pediatría. No estamos viendo nosotros si el bebé está con 3 orejas, si está con 5 dedos, si está con 7 dedos. Eso no nos compete a nosotros. Vuelvo a decirlo, la atención inmediata del recién nacido es competencia del pediatra, no de nosotros. Nosotros simplemente atendemos, sale el bebé y desde ese instante es competencia del pediatra. Ok, en atención a lo que usted acaba de mencionar, al momento del parto, ¿el pediatra se encontraba con usted en sala de parto? ¿Se encontraba un pediatra ahí? ¿Quién fue la persona o el personal de salud que dispone la derivación del menor Joaquín Abadia al Hospital Sabogal? El pediatra, si no me equivoco, es el doctor Carlos Luna. Ok. Usted, doctor Barba, ¿tiene conocimiento de su condición de médico cirujano, de especialidad de ginecología y obstetricia, que la maniobra de Christeller está desaconsejada y no es recomendada en la atención de partos expulsivos por la OMS? Sí, obviamente, no está aconsejada, pero obviamente, y también es importante decirlo, no está proscrita, ¿no? Hemos presentado ya literatura que inclusive habla de un 40% en los partos que se están realizando en este momento, mundialmente. ¿Se aplica la maniobra de Christeller? Sí, se aplica la maniobra de Christeller como medida extrema. Vuelvo a decirlo, no está aconsejado, no, pero lo importante, no está proscrito. Ok. Usted ha señalado al inicio de este interrogatorio que tiene la especialidad de ginecología y obstetricia, ¿no es cierto? Y que se encarga también de, del estado de salud de la mujer, ¿no? Eso, toda su etapa y también del recién nacido, así es. Entonces, le voy a hacer una pregunta. Atendiendo a la especialidad que usted presenta, ¿a qué atribuye el hecho de que el menor Joaquín Abadia Ruiz, al momento de nacer, haya presentado encefalopatía hipóxico-isquémica Sarnat? A ver, se llega a esa conclusión porque lo que sucedió es de que el oligohidramnios produce lo que se denomina una hipoplasia pulmonar. ¿Qué significa eso? Los pulmones en la etapa fetal están llenos de líquido. Tienen que llenarse de líquido para poder expandirse, ¿no? Una vez que el bebé nace, ese líquido es expulsado y esa expansión pulmonar se conserva para que pueda hacer el fenómeno de respiración. Si yo tengo poco líquido, el pulmón obviamente está hipoplásico. Significa menos expandido. Sale el bebé, no puede recibir el oxígeno como debería. ¿Ok? De eso se da cuenta el pediatra y todo. Y algo que no han evaluado acá es el tiempo que transcurre entre que el pediatra se da cuenta y el tiempo en que lo intuba, que son minutos críticos. Todos sabemos que cuando una persona deja de respirar, los minutos y los segundos cuentan, porque empiezan a morir las neuronas. ¿Ok? Al haber una hipoplasia pulmonar, el bebé requería oxígeno, necesitaba ser intubado inmediatamente, cosa que no sucede, y que obviamente tampoco es mi competencia juzgarlo ni nada. Eso tendrán que verlo ustedes, ¿no? Lo que sucedió fue que el bebé nace, un parto completamente normal, con líquido claro normal, con latidos cardíacos fetales normales, se coloca en el pecho materno, y recién ahí, obviamente se dan cuenta que no llora espontáneamente y empiezan la reanimación del recién nacido. Lo logran intubarlo, tienen que llamar al anestesiólogo, el anestesiólogo no se encuentra en sala de partos, se encuentra en sala de operaciones, a una distancia considerable de sala de partos, entonces no es de que yo llamo al anestesiólogo y viene corriendo y llega en 30 segundos, no sucedió así. ¿Cuánto tiempo demoró? No me compete a mí decirlo, ¿no? Pero hubo una demora. Y como vuelvo a repetir, los segundos y minutos cuentan cuando yo necesito oxígeno, ¿no? Entonces, el desenlace neurológico que sucede es a consecuencia de la falta de oxígeno. ¿Cuándo sucedió esa falta de oxígeno? Tampoco es un hecho que se ha contemplado. Durante mi atención, yo puedo decir que no. ¿En qué me baso para decir que no? Latidos cardíacos fetales completamente normales, líquido amniótico claro, ¿no? No hubo ninguna desaceleración, ningún problema. En todos los estudios previos, tanto en los monitoreos, todo completamente normal. Sale el bebé
y postnatal se produce el tema de la asfixia, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, ese tema tendrá que ser evaluado. Díganos, doctor Barba, cuando nació el menor Joaquín Abadie, es una pregunta, ¿no?, abierta, ¿el menor lloró? No inmediatamente, hubo un quejido, ¿no? Y eso, como yo estaba escuchando, pero estaba concentrado también en la atención de la madre, ¿no? Eso, y como vuelvo a decir, es competencia del pediatra. Ok, vamos bien, entonces. ¿En algún momento usted advierte algún tipo de patología congénita en el menor, al momento de nacer el menor Joaquín Abadie Ruiz? No logro ver porque, como vuelvo a decir, yo no examino al recién nacido. Es competencia del pediatra, ¿ok? Igual era lo que se presumía, por eso el mismo pediatra pone en su historia, ¿no?, descartar malformaciones. No cabe mencionar que hay malformaciones que obviamente no pueden ser diagnosticadas en ecografías, ¿no? Y resultan en el parto, ¿no? Como la hipoplasia pulmonar, por ejemplo, ¿no? Entonces, está descrito en todas las guías que los oligohidramnios, ¿no? Tanto en normas técnicas de salud del 2018, la norma técnica de salud inclusive del 2007 ya también lo decía, ¿no? El oligohidramnios es un factor importante para producir hipoplasia pulmonar y que puede producir asfixia neonatal. Ok, doctor Barba, dígame, ¿usted tiene conocimiento del documento técnico de salud, indicación de cesárea? Sí, claro que sí, del ¿Tiene 2018, conocimiento? por Sí, supuesto. es la resolución de Gerencia Central de Prestación de Salud número 35 Correcto. de salud 18. Uh-huh. Tiene conocimiento de ello. Dígame, ¿usted tiene conocimiento que en esta guía también se señala la... permítame un segundito para ubicarla. ¿Se señala o existe la posibilidad de llevar a cabo una cesárea en el curso de trabajo de parto? ¿Sabe usted ello? Que en esta guía se señala que se puede llegar a una cesárea en el curso de trabajo de parto. Por supuesto que se puede llegar a una cesárea en el transcurso de trabajo de parto. No se llega a una cesárea cuando la cabeza fetal ya está a puertas de salir. Porque, como vuelvo a repetir, no se puede revertir la cabeza fetal dentro del útero sin causar daños al bebé. Eso quiere decir que cuando se estuvo haciendo el trabajo de parto, usted no estuvo en la sala de partos que debía estar, cuando debió estar. Como le repetí al inicio, los partos normales, los partos que no tienen complicaciones, competen a la obstetriz. ¿Ok? La obstetriz es quien me llama, ¿no?, para poder asistirle, para poder supervisarlo. Es en el momento en que yo llego y vemos eso. Eso quiere decir que si la cabeza del menor no estaba fuera, usted hubiera hecho una cesárea. Si la cabeza del menor no hubiera estado completamente descendida, hubiera habido algún problema, alguna incompatibilidad, obviamente podría haber terminado en una cesárea. Ahora, no era el caso porque los parámetros estaban dentro de lo normal, ¿no? Y ya se había visto de que era un bebé que no tenía un ponderado fetal, o sea, un peso fetal grande, que imposibilite de que la cabeza fetal pueda salir. Por eso se da opción a que termine en un parto eutóxico, en un parto vaginal. Ok. Una de las indicaciones que señala esta guía también de acciones para llevar a cabo una operación cesárea, como usted bien lo ha indicado, está relacionado a los oligohidramnios, ¿no es cierto? Sí, correcto. ¿Puede usted precisar, en todo caso, cuánto o cuál fue la medida, el índice de oligohidramnios que tenía la señora Lani Ruiz al momento del parto? Al momento del parto no se le mide el líquido amniótico, se le mide al momento de que ingresa. Al momento del ingreso lo habían puesto en 5 centímetros. ¿Cuándo se requiere una operación cesárea en el caso de que tenga la indicación por oligohidramnios? Como dice el documento técnico indicación de cesárea en salud, en la página 10, ¿no? Lo dice bien claro. Oligohidramnios con pruebas de bienestar fetal adecuadas siempre y cuando el peso fetal estimado esté entre 3.800 y 4.500 gramos. Si desean, puedo compartir la pantalla y lo podemos leer todos.
En el presente caso, ¿cuál fue el peso que tuvo el menor Abadia Ruiz? 3.200 gramos al nacer, más, si mal no recuerdo. ¿Por qué no se consideró, y esa es una pregunta ya técnica, por qué no se consideró, atendiendo a los factores de riesgos que presentaba la señora Lani Ruiz Valles, de acuerdo a la historia clínica, una operación cesárea, doctor Barba? Porque no tenía ningún factor de riesgo. El único factor de riesgo documentado era el oligohidramnios, el cual estaba con parámetros normales de latidos cardíacos fetales, con un ponderado completamente normal. Como bien dice el documento técnico de la indicación de cesárea en salud, el peso no estaba en más de 3.800 a 4.500 gramos, tenías pruebas de bienestar fetal completamente normales. ¿No ameritaba una cesárea? No ameritaba una cesárea. Si el proceder por parte de usted como médico que asistió al parto de la señora Lani Ruiz Barba Ruiz se adecuó, según lo que usted manifiesta, ¿no? Esto estuvo dentro de lo normal, fue un parto tóxico, que no requirió de mayor complejidad, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué entonces se practicó la maniobra de Cristela? Como repito y lo vengo diciendo, la paciente estaba agotada, no pujaba adecuadamente, la cabeza del bebé ya estaba en una situación que no podía ser revertida sin causar daño fetal. Ante riesgos fetales había que actuar para prevenir inclusive una muerte fetal. Sería completamente distinto que estaríamos en un juicio por una muerte, ¿ok? Ante esa eventualidad, ante esos problemas de que no puede salir un bebé, se practican las maniobras necesarias para que pueda salir sin que, como le digo, ¿no? Aplicando toda la experiencia, toda la normativa y toda la seguridad que me dan ya mis 23 años de ginecólogo obstetra. Doctor, si usted justo nos está mencionando en este momento de que existió un riesgo fetal, ¿no? Ante esta eventualidad, ¿no? Que ya es capaz, ¿por qué no se practicó la operación cesárea? Vuelvo a repetirlo por enésima vez. La cabeza fetal estaba en una posición ante la cual no podía ser revertida sin riesgos, ¿no? Yo, si voy a operar a una paciente cuya cabeza ya está más allá de la vagina, no tengo la forma de poder sacar esa cabeza que ya está, entre comillas, enclavada en la parte vaginal sin producir riesgos neurológicos fetales. Ok. Díganos, doctor Barba, ¿usted tiene conocimiento que la aplicación de la maniobra de Christeller está considerada un tipo de violencia obstétrica? No está descrito en ninguna norma que yo haya leído, ¿ok? Obviamente, como le digo, no es una maniobra que está desaconsejada, pero no es una maniobra que esté proscrita. Ok. Díganos, ¿cómo explica usted que el personal de obstetricia, en torno a la atención del parto de la señora Lani Bárbara Ruiz, haya señalado, ¿no? Considerando que el parto fue el día 10 de septiembre, veo acá la historia, que a las 23:45 la señora Lani todavía tenía el útero contraído y una cerviz cerrada? Útero contraído y una cerviz cerrada. A ver, una vez que se da el parto, el útero obviamente tiene que estar contraído. Si no estuviera contraído, se produce una hemorragia posparto, que es un evento fatal y catastrófico. El útero debe estar contraído. Obviamente, el orificio cervical por donde ha nacido un bebé va recuperándose poco a poco, ¿no? Hay que ponernos a pensar de que en una paciente que nunca ha tenido hijos, ese diámetro es de más o menos de la punta de un lapicero. La naturaleza sabia hace que esa punta de un lapicero llegue a dilatarse hasta más de 10 centímetros para que pueda nacer por ahí la cabeza de un bebé. Y luego empieza fisiológicamente a revertirse. Obviamente no va a llegar al diámetro original, pero se va contrayendo poco a poco. ¿Recuerda usted a qué hora fue el parto de la señora Lani Ruiz? ¿Vaya, recuerda la hora del parto? Exactamente no, pero fue alrededor de las 22:30, si no me equivoco. 22:30. Okay. Doctor Barba, díganos, usted, perdón, ¿dónde está mi cita? Acá está. ¿Usted anteriormente ha sido denunciado ante la autoridad policial o fiscal por el delito de lesiones? Nunca. Nunca. Ok.
Ya para ir culminando, dígame, en su condición de médico ginecobstetra, ¿cuáles son las causas para que un feto presente diagnóstico de sufrimiento fetal? Las causas son variables, ¿no? Desde que hayan problemas respiratorios, desde que el bebé tenga alguna patología congénita, ¿no? Usualmente desde que hayan latidos cardíacos fetales irregulares, ¿no? Usualmente los latidos cardíacos fetales se vuelven bajos. Eso hace que todo el sistema interno del bebé sufra, y al momento de sufrir lo que hace es liberar meconio. ¿Qué es el meconio? Hablemoslo, ¿no? Disculpen la palabra, es las heces fetales, ¿no? Agarra el bebé y literalmente deposita sus heces fecales en el líquido amniótico, tiñéndolas de un color verde. Mientras más espeso, obviamente es mucho más catastrófico el hecho del sufrimiento fetal. Ok. Doctora, esas son las preguntas que ha formulado este Ministerio Público. Muchas gracias. Doctora, defensa del actor civil va a formular preguntas. Sí, señora magistrada. Adelante. Sí. Señor Barba, usted ha manifestado que usted fue llamado o en este caso participó en el parto la obstetra Rosario Vera. Y también ha manifestado de que aplicó el método de Christer porque la cabecita del bebé se encuentra. Ahora, ¿cuál sería la pregunta? Y ¿Qué por tiene favor, que decir? Sí. más fuerte para escuchar. Sí. ¿Qué tiene que decir respecto de que la obstetra Rosario Vera ha manifestado pues que en ningún momento vio que la cabeza del bebé se encontraba afuera? Obviamente la cabeza del bebé no se encuentra afuera, se encuentra dentro de vagina. Se llama encajamiento. Una cosa es de que la cabeza del bebé esté fuera de vagina, que ya se llama coronación. Obviamente, la vagina, corono, es como si me pusieran una corona, ahí la cabeza está afuera. Antes, no se puede ver, obviamente, la cabeza está en vagina. La siguiente pregunta, ¿qué tiene que decir respecto que usted, la obstetra Rosario Vera menciona que en ningún momento la agraviada, Lani Bárbara Ruiz Valles, presentó agotamiento? Obviamente presentó agotamiento, no pujaba, ¿no? Eso lo sabe muy bien ella, lo sé muy bien yo y lo sabe también todos los que estuvimos presentes en el parto, ¿no? No pujaba adecuadamente, no había contracciones sostenidas, se tuvo que optar por hacer, no la maniobra de Christelle, vuelvo a recalcarlo, una variante de la maniobra de Christelle. Señor Barba, ¿nos puede explicar si las etapas del alumbramiento? El alumbramiento no tiene etapas, el alumbramiento es cuando se expulsa la placenta, ¿no? Es un solo acto del trabajo de parto. El trabajo de parto en conjunto contiene lo que es una fase latente, que es mientras la dilatación está entre 1 y 3, y la fase activa, que está entre 4 y 10, luego viene la fase expulsiva, y luego viene el alumbramiento. Por mi parte, no más preguntas, señora magistrada. Muchas gracias. Defensa del acusado va a formular preguntas. Gracias, señora magistrada. Doctor Barba, si es que hubiera atendido cualquier otro profesional el parto, ¿el resultado hubiera sido lo mismo? Lo más probable es que, no, lo más probable no, es sí, ¿no? Sí, hubiera sucedido exactamente lo mismo porque el oligohidramnio fue la causa de que haya habido esta complicación postnatal. Doctor Barba, ¿alguna vez ha tenido usted un caso similar a este en relación a problemas con muerte fetal o con bebés que hayan muerto? Nunca, gracias a Dios. Había, sí, lo que se llama un desprendimiento prematuro de placenta, que eso sí es una emergencia que hay que correr hasta las operaciones, donde los segundos cuentan,
una sola vez, lamentablemente, llegamos ya demasiado tarde, ¿no? En estos 23 años, solamente una vez ocurrió de que llegamos a la cesárea y que el bebé lamentablemente había fallecido. Pero después nunca había ningún problema y lo pueden investigar, claro está. Nunca he tenido ninguna denuncia, nunca he tenido ninguna sanción administrativa de ningún tipo, ¿no? En mi trayectoria profesional puedo decir orgullosamente intachable. Doctor Barba, cuando usted atiende el parto, a usted lo llaman para atender el parto. Ya Correcto. habían pasado antes a la paciente a sala de operaciones, perdón, a sala de partos, y lo llaman a usted, ¿correcto? Correcto, ya se había evaluado, ya se había descendido la cabeza y ya estaba en sala de partos. Bien. Una pregunta también adicional. Cuando se atiende un parto, ¿quiénes más están en la sala de partos? Cuénteme con todo el personal de salud. A ver, como es un parto normal, obviamente está la obstetriz, que es la encargada del parto normal, está quien supervisa, que es el médico ginecólogo obstetra, está personal técnico, ¿no? Que ayuda a pasar agua para poder lavar las áreas, el área genital, que no haya complicaciones. Está el personal de pediatría, listo para atenderlo, generalmente es una enfermera de pediatría y el pediatra, ¿no? Y también la técnica de pediatría. Las guías metodológicas de neonatología nos dicen que la atención debe ser por un pediatra neonatólogo especializado en el caso de oligohidramnios. ¿Por Así qué es, cree correcto. usted que no ha sido el que ha estado un pediatra especializado, sino un pediatra general? Objeción, doctora. Objeción, le pregunta, toda vez que el señor Barba no es perito, ¿no? Es una pregunta de opinión que le está pidiendo, está solicitando a su abogado. Ya, doctora, el señor Barba no es perito, pero el señor Barba es médico. Entonces sí puede dar esa respuesta técnica, profesional en esa materia. Entonces sí puede responder. Le agradezco, señorita magistrada. Como sabemos, nuestro sistema de salud tiene muchas carencias, ¿no? A pesar de ser salud, que supuestamente somos los que tenemos todos los instrumentales, todo, lamentablemente no es así. Una realidad de nuestro país es la escasez de especialistas, ¿no? Y lamentablemente no se cuentan con neonatólogos en todos los hospitales. Se atienden partos, ¿no? A pesar de que la norma técnica de salud dice de que debe ser evaluado por un neonatólogo, generalmente hay pediatras simplemente que no han hecho la especialidad de neonatología, pero que obviamente tienen el manejo integral del recién nacido, inmediato del recién nacido, como una de sus competencias. Ya. No sé si puedo seguir, señorita magistrada, pues es la hora. A ver, una pregunta más, doctora. Le faltan varias preguntas, doctora, a ver. Son varias preguntas. Algunas. Sí, que avance. Ya. A ver. Doctor Barba, ¿puede explicar cómo es el asunto de que hay mayor problemas en los bebés cuando nacen con oligohidramnios? Claro, están descritos en la norma técnica de salud inclusive, ¿no? Un bebé que tiene problema de líquido amniótico está descrito que es más frecuente que tenga complicaciones. Asfixia neonatal, parto difícil, que llegue a un parto instrumentado, que haya hipoplasia pulmonar, ¿no? Que haya sufrimiento fetal, por supuesto. Este hecho de que haya todo esto, lo que usted ha nombrado, ¿se podría saldar con una cesárea o se presenta también en cesárea? No, no tiene nada que ver la vía de parto ahí, ¿no? Sea un parto normal, sea una cesárea, el oligohidramnios causa problemas, ¿no? Sobre todo la hipoplasia pulmonar es un hecho esperable, así haya así se haya culminado un parto en una cesárea, ¿no? Son eventos que suceden, que están descritos, la norma técnica de salud del año 2016 lo tiene bien claro en sus páginas
104 como un factor de riesgo para asfixia neonatal, el oligohidramnios. ¿Puede usted describir que un parto es, qué cosa es en el parto, las medidas aproximadamente desde que dilata en 10 centímetros, que nosotros llamamos completa, ¿no? Hasta que baje al área de la vagina? Sabemos que la vagina tiene un promedio de 5, 10 centímetros, pero ¿puede nombrar cuáles son los tiempos en el cual se da un parto, que es el hecho que ha sido en este caso? Desde que completa hasta el expulsivo, dependiendo si la paciente ha tenido hijos o no, hay tiempos que ya están establecidos, ¿no? Se considera un expulsivo prolongado en una paciente que nunca ha tenido hijos hasta 1 hora, ¿no? La cabeza fetal va descendiendo, hay unos planos anatómicos llamados planos de Hodge que nos van diciendo más o menos dónde está la cabeza, y es lo que en nuestro argot de ginecólogos llamamos, ¿no? Por ejemplo, que la estación está en -3, está en -4, -4 significa que está fuera de pelvis, -3 que ya está llegando, 2, 0, +1, +2, y así según vaya en el plano anatómico correspondiente, hasta que ya llega a coronar, ¿no? Como lo había explicado, coronar es de que ya la cabeza está asomándose por los labios vaginales. Según usted ha explicado, salió un parto eutóxico, un parto normal. Ahora, ¿la evolución de la paciente atendida fue también normal? ¿Fue dada en alta normal, precoz, o se quedó Fue dada de hospitalizada? alta normal según todos los protocolos dados por el salud, ¿no? Sin ninguna complicación. O sea, el parto fue normal, sin complicaciones para la madre. Correcto. Doctor Barba, ¿puede usted decirnos si es que hubiera presentado, hubiera sido un pediatra neonatólogo con capacidad para hacer una intubación, hubiera sido diferente el desenlace? Ese es un evento crítico que sucedió, ¿no? Está descrito en las guías de reanimación de que la intubación tiene que ser inmediata, ¿no? Como vuelvo a repetirlo, es un hecho que no ha sido evaluado, ¿no? La demora que hay en la intubación del bebé, el bebé necesitaba oxígeno, todo el desenlace lamentable que ha sucedido, ¿no? Que a mí como médico profundamente me deja conmovido, porque obviamente no es el resultado que queremos para ninguna madre, ¿no? De que su bebé nazca con complicaciones. Lamentablemente hubo una demora ahí, como lo dije anteriormente, no me toca a mí analizar eso de ahí, pero está descrito, está bien puesto en la historia clínica, que tuvo que llamar al anestesiólogo, no pudo intubarlo por sus propios medios, ¿no? Cuando ya está bien descrito en la guía de reanimación del recién nacido, de atención inmediata del recién nacido, todo lo que debe tener el pediatra a su disposición, ¿no? Como las hojas del laringoscopio para poder introducirlas, que sean del tamaño adecuado, y obviamente contar con la pericia necesaria para intubar un bebé en el menor tiempo posible. Si no se dio así, lamentablemente es algo que escapa a mi atención como ginecólogo obstetra. La atención inmediata del recién nacido es competencia exclusiva del pediatra. Doctor Barba, díganos usted si es que en el Hospital Mongrut, usted trabaja en el Hospital Mongrut, ¿perdón? Correcto. ¿Se han dado casos de oligohidramnios o no tiene usted noción? No, obviamente es un evento frecuente de que haya oligohidramnios, ¿no? No es una patología que sea infrecuente, ¿no? Hay mucha discusión, todos los temas se van revisando, ¿no? Antes, en mi época de estudiante, nos hablaban de los oligohidramnios midiendo 4 pozos de líquido amniótico en diferentes posiciones en el abdomen materno. Ahora la medicina basada en evidencias nos dice de que con un solo pozo mayor de 2 centímetros podemos tener la tranquilidad, ¿no? Porque ¿qué sucede? Ya se ha investigado en muchos estudios de que esta llamada índice de líquido amniótico, cuando es menor de 5, uno opera
y no es infrecuente encontrar el líquido amniótico en estado normal, ¿no? En una cantidad adecuada. Sin embargo, cuando ya es un pozo único menos de 2 centímetros, es obviamente un hecho de que preocupa. Obviamente son cambios que van a haber en el futuro probablemente, y algunos médicos siguen optando por hospitalizar pacientes cuando tienen un índice de líquido amniótico menor de 5. Yo no critico para nada eso, es una potestad del médico que le está tratando de poder indicar que ya se culmina la gestación cuando hay un líquido amniótico menor de 5, no es nada discutible y se puede hacer sin ningún tipo de problema. Doctor, se ha dicho en este proceso que por ser Nos de vamos a alto quedar ahí, riesgo, doctor Santibáñez, nos vamos a quedar ahí porque yo tengo otra audiencia programada, ¿sí? Nos quedamos ahí, vamos a programar la siguiente fecha para que usted continúe con el examen de preguntas a su patrocinado, ¿bien? muchas gracias, señorita magistrada. Vamos a programar la siguiente fecha de audiencia para el día 15 de julio a las 2 de la tarde. Por favor, les pediría que envíen nuevamente el email confirmando eso. Gracias. Especialista